Los vínculos que nos unen unos a otros son diversos. Nuestros parientes, por ejemplo, son personas que pertenecen a nuestra familia. A ellos estamos ligados por lazos de sangre, generados por descendencia en el caso de hijos y nietos o una ascendencia común, como en el caso de padres y abuelos o hermanos y primos. Estos lazos son indisolubles. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Hablaremos hoy sobre los vínculos familiares. Entre los vínculos familiares también están aquellos a quienes nos vincula el parentesco legal generado por actos como la adopción, o también el matrimonio, que adicional a la pareja nos agrega parientes políticos con quienes no compartimos lazos de consanguinidad. Por lo tanto, son vínculos que se pueden interrumpir de la misma manera que se adquieren. Por otro lado, tenemos a los amigos, personas que nos simpatizan y con quienes tenemos afinidades, a las que nos vinculamos voluntariamente por el agrado de estar en su compañía. La amistad surge espontáneamente, se fundamenta en el propio placer que nos provoca compartir nuestro tiempo y afinidades con algunas personas en particular. Es un vínculo frágil, sostenido por la confianza. Los miembros de la Orden de la Estrella de Oriente son aquellos quienes han atravesado por un proceso específico. Sin embargo, los asociados nos encontramos afiliados a los capítulos de la Orden. Según fundamentan las enseñanzas de la Estrella de Oriente, después de superado un determinado proceso, pasamos a ser hermanos y hermanas en la Orden. Significa que vivimos unidos por nuestros ideales, comprometidos por nuestro indisoluble juramento y confirmado en la obra que realizamos, amándonos unos a otros, ante lo que claudican los intereses propios personales. A los miembros de la Estrella de Oriente nos mantienen unidos la fraternidad que nos hace hijos de un mismo Padre. El amor fraterno, según Juan, consiste en dar la vida, muriendo a nuestras pasiones, renunciando a competencias, odios y rencores. Los hermanos no se escogen, ellos nos tocan en suerte. Esto los diferencia de los amigos. Un hermano o una hermana es un compañero de vida que tiene mucho que enseñarnos. Se les ama con paciencia, comprensión y cariño. Se podrán tener discrepancias, pero el respeto y el amor siempre deberán prevalecer, preservando lo que es más importante para todos, la armonía. Esto no trata de evitar dificultades entre los miembros, sería imposible, pero se trata de que exista una permanente reconciliación entre todos, sea como sean, que prevalezca el amor. Recordando que las desavenencias entre los miembros solo producen retrasos en nuestras importantes obras. La Orden es una comunidad de fe, esperanza y caridad. La venerable matrona necesita estar despierta para guiar a sus miembros a reprimir actitudes que perturben la paz y guiarlos en acciones que fortalezcan la fraternidad, como son la comprensión, el perdón, el amor fraterno. Para una vida capitular armoniosa, necesitamos trabajar la humildad, porque donde hay humildad, existe fraternidad, reina la armonía. Es un ambiente propicio, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estará el Ser Supremo iluminando nuestra obra. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.